damos la bienvenida a nuestra materia de Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudio de Investigación y Posgrado IEXIM, aquí en la ciudad de San Cristóbal. Bueno, por lo que vi en la lista de estudiantes y quien en este momento se encuentra conectado, pues ya algunos saben ya mi nombre, me conocen en materias que le he dado, sobre todo en derecho civil obligaciones. Bueno, sin embargo, ahí pues tengo una síntesis de lo que he hecho como profesional, sobre todo desde el punto de vista de mi actividad como abogado litigante y también desde la parte académica, desde hace años, tanto en el ES y en otras instituciones. Pero me voy a detener aquí un poquito, unos 5 minuticos, con respecto a la planificación. Ya aquí están los temas, es decir, las 4 unidades que se van a dar. Hoy por lo menos tocaremos 2. Los instrumentos en los cuales se van a presentar y las fechas. Mira, ya por lo menos en las plataformas se encuentra tanto el material, algunas diapositivas, las fechas de presentación y la modalidad. Tenemos que partir de algo. Ustedes se están formando para ser abogados. Y como abogados, nosotros tenemos como herramienta de trabajo la redacción. En las instrucciones de cada una de las evaluaciones se les indica más o menos qué es lo que se persigue dentro del aprendizaje de cada una de estas unidades. Y por lo tanto, si el abogado redacta, el abogado tiene que tratar de hacer un contenido donde tanto se enfoque la institución jurídicamente, pero se enfoque la norma en la cual la institución actúa. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Por ello, en cada una de las evaluaciones tiene que enfocarse la misma en ese punto de vista. Por un lado, la institución, jurídicamente, cómo se ha definido, y para eso ahí se le recomienda un material de apoyo, se les da una bibliografía para que se complementen. Y hoy en día, con estos sistemas de Internet, ya hasta los libros los podemos buscar. Todos estos libros que les recomiendo, sobre todo a nivel del derecho procesal, como la teoría general del proceso de Aristides Rangel Romberg, el derecho procesal de José Ángel Bazán, el Código de Procedimiento Civil comentado de Ricardo Enrique Larroche, y todos estos autores, pues sencillamente nos van a ayudar a que por lo menos esas definiciones que se hagan de las instituciones, pues contengan ese carácter y sobre todo el fundamento legal. Eso desde el punto de vista del fondo. Vámonos a la forma. También dentro de esa redacción documental hay formas de hacer esos escritos. Y esos escritos tienen una, un formato de presentación, por lo menos los márgenes. Los márgenes tienen que ser exactos. Que si la parte superior son 2.5, la parte inferior igualmente 2.5. Y si el lado derecho son 3, el lado izquierdo son 3. Lo que aquí no se puede permitir es que se hagan márgenes con curvas, porque ya el margen con curvas se está cometiendo infracción a la ley en cuanto a las normas de presentación para la realización de ese documento. Si se va a una notaría o se va a un registro, hay normas para la presentación de ese documento. Un documento que no lleve su margen y su espacio de sangría en la medida, ese documento lo regresa. Igualito pasa en un tribunal, de repente el juez, ¿por qué no se pronuncia con respecto a esa demanda? Porque esa demanda no cumplió los requisitos que establece la norma procesal por un lado y por otro lado la redacción pues queda bastante defectuosa. Acuérdense que la propia Constitución Nacional y el Código Civil nos establece como idioma oficial el castellano.
Por lo tanto, todo lo tenemos que hacer en castellano. De allí que ahí es donde está esto. Es en cuanto a la redacción. Y en cuanto a la puntualidad, pues con más razón todavía, porque el abogado se maneja siguiendo lapsos, siguiendo fechas. Se lleva un documento, una notaría, un registro, le ponen la fecha incluso hasta para la firma del documento. Igualmente, cuando se lleva un documento a un tribunal, hay lapsos y fechas para las presentaciones y para las admisiones de él. Entonces, si todo eso lo establecen las normas y estamos estudiando una carrera que es derecho, pues igualmente esto lo tenemos que hacer en las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que presentarse en las fechas indicadas. Ya la primera evaluación a partir del 5 de mayo, perdón, del 5 de junio, ya tiene que constar en la plataforma del profesor la presentación para comenzar a corregir. Entonces, si tenemos el grupo de alumnos, por decir algo, 15 alumnos, ya para el 5 de junio tienen que estar las 5 evaluaciones ya indicadas ahí en la plataforma para que el profesor comience a trabajar y comience a evaluar y comience a colocar en las notas. Y no esperar hasta que ocurra el recuperativo en las últimas semanas que se da una vez finalizado el trimestre para ver si por lo menos presentan actividad. Entonces, esos son deberes que tenemos que cumplir y por lo tanto, esas fechas son las indicadas para ello. Tenemos el problema de la luz. Mire, ya a estas alturas, por lo menos, mañana que ya empiezan a ver su clase y toda esta cuestión, más el alumno aquí que está conectado. Bueno, comencemos con un borrador, hacer la primera actividad, la visión general del proceso, que es la primera evaluación. Y cuando ya esté lista y llegue la luz, la introducimos dentro de la plataforma. Y así nos evitamos problemas que a última hora se fue la luz y así lo hacen con todas las materias, porque ese es el derecho. Así es como trabajamos nosotros los abogados. Y si como estudiantes nos formamos con criterios jurídico e institucional, pues como abogados vamos a ser exitosos y no vamos a tener problemas con lapsos, con presentación de escrito ni nada por el estilo. Pero si nos acostumbramos en la universidad a no cumplir con las actividades de evaluación, pues cuando lleguemos como abogados se nos va a presentar lo mismo. Y ahí sí va a ser peor, porque nosotros le debemos a un cliente y el cliente nos va a reclamar. Cónchale, doctora, ¿por qué perimió una instancia? ¿Por qué el juicio no avanzó? ¿Por qué se produjo esto? Y ahí es donde viene precisamente, bueno, los malos comentarios que nos hacemos. Entonces, por eso le dije, me iba a detener aquí unos minuticos, porque es que en esta parte donde precisamente se está tratando de que, bueno, de que por lo menos la presentación de las actividades se haga casi en un 100%, que sería el éxito total. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestra primera unidad, como lo es la visión general del proceso. Bueno, tenemos que el derecho procesal, pues es una de las materias en la cual pues se ve en varios trimestres, porque el procedimiento pues es extenso más que todo, el procedimiento civil, en la cual todavía con el código que tenemos vigente del año 1987, con una reforma que se está haciendo, pero ella tuvo la primera discusión y aprobación en el 2015. Por los momentos, pues está algo paralizada. Sin embargo, hubo en el 2019 una reforma del procedimiento ordinario a través de la sentencia 00394, como que es el número de sentencia. Sin embargo, el número no me interesa mucho la sentencia, lo que me interesa es la fecha en que se dictó la sentencia, el 14 de agosto de 2019, y el contenido de la misma, en la cual pues sí se presentó una pequeña reforma del procedimiento ordinario específicamente en el recorte de algunos lapsos. Eso fue lo que presentó, pero en cuanto a la forma, por lo menos, las etapas del proceso y la demanda y esa cuestión, pues sigue prácticamente como tenemos el actual, el de 1997. Entonces, aquí ya vamos a entrar a el estudio del procedimiento civil en base a lo que en realidad es el proceso como función del Estado en la cual se crean las instituciones, las normas procedimentales
para que las personas, cuando se presentan conflictos, accedan a la administración de justicia y de esa manera, por medio del órgano jurisdiccional, dirimirlo con. Y más aún en nuestro país, que a raíz de la reforma de 1999 de la Constitución, el proceso se convirtió en actividad constitucional. Desde el momento en que los ciudadanos acceden a los órganos de la Administración de Justicia, ya el proceso tiene que seguir un carácter constitucional y eso lo tocamos desde el artículo 26. Posteriormente, el 253 y siguientes tiene ese rango constitucional el proceso. Que en estos últimos años, sobre todo con la situación país, se haya presentado en Venezuela algunas situaciones que no sigan a la Constitución, yo lo considero que por los momentos es transitorio, porque al solucionarse la situación país en Venezuela y recuperar la institucionalidad, que también va a partir por nosotros mismos, volveremos a volver a tener esos nuevos lineamientos y principios constitucionales por la cual debe encaminarse el proceso. Entonces, estas son cuestiones que si en este momento no se están llevando a cabo, bueno, es por la misma situación país, pero si esto se soluciona, una vez solucionado, volveremos a rescatar esos principios que establece la propia norma del 26 en su segunda parte, sobre todo el tema de la gratuidad, el tema de la imparcialidad, el tema de la justicia, el tema de la equidad y sobre todo la autonomía y transparencia. Eso es lo que se tiene que volver a recuperar y para eso ustedes se están preparando para lograr esos objetivos. Bueno, entonces tenemos dentro de los puntos que vamos a tocar el tema, el derecho procesal, ciencia del derecho procesal, la fuente, tutela, ley procesal y la trilogía, acción, jurisdicción en proceso. Pues bien, bueno, ya por lo menos en la antesala y lo que expone ahí la lámina, pues dentro del derecho procesal, la ley y la ciencia del derecho procesal, pues esta es por excelencia una de las ramas del derecho público. Ya el derecho procesal forma ese derecho público porque todas esas normas vienen del Estado y el Estado como garante de la función pública, pues igualmente dentro de la función pública está inmersa la función jurisdiccional, que es la administración de justicia, y lo hacen los jueces investidos de esa función jurisdiccional. Bien, entonces, ¿qué persigue el derecho procesal? Pues una serie de normas, y lo mismo la ciencia y la ley, pues una serie de normas creadas por el Estado, establecidas en la ley procesal, para que las personas, cuando tienen conflictos de carácter jurídico, producto de actividades provenientes de una relación jurídico-material, ante esas instancias diriman sus conflictos siguiendo un procedimiento que lo establece la propia ley procesal. Y la ley procesal, pues la tenemos en este momento, por acá sí, en el Código de Procedimiento Civil del año 1987, que es el último que está vigente. Pero ha habido unas pequeñas reformas, sobre todo, como le mencioné, la reforma del año 2019, sobre todo con respecto al procedimiento ordinario, que es lo que se va en el inicio del 2000, en el procesal 2. Acá solamente me voy a limitar a leer el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil con respecto a la jurisdicción civil. Salvo disposición especial, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con este código. Los jueces tienen la obligación de administrar justicia, tanto los venezolanos como los extranjeros, en la medida de las leyes que determinen su competencia para conocer el respectivo asunto. Entonces, precisamente, la ley procesal, la ciencia de derecho procesal,
Y precisamente el derecho procesal como materia, como actividad, pues es una función que viene del Estado, la ejerce el Estado. Y el Estado es el encargado de dictar todo el aparato, instituciones, leyes, personal, las cualidades que tiene todo este personal para que ellos lleven la función de la administración de policía. Y también tenemos que nosotros por rango constitucional somos colaboradores de la administración de policía. El propio artículo 253 de la Constitución nos establece quiénes formamos parte del sistema judicial. Y ahí están una cantidad de funcionarios, tanto a nivel administrativo y judicial, y por último, el profesional encargado y autorizado por la universidad, graduado en universidad venezolana, debidamente inscrito en nuestro gremio, que es tanto el Colegio de Abogados como el Instituto de Previsión Social del Abogado, para precisamente contribuir con esa administración de justicia. Estamos ahí dentro, tenemos rango constitucional desde el punto de vista de la administración de justicia. Entonces, con esto, como lo pone la lámina, al crearse esas normas, pues precisamente los ciudadanos acceden a ellos y dentro de esas mismas instituciones, el juez investido de jurisdicción, de acuerdo con la competencia establecida, es el encargado a través de la sentencia de dictar la decisión y por medio de esa decisión obtener la solución al conflicto y de esta manera obtener la justicia, que es lo que persigue las normas establecidas en la ley procesal, en la ciencia procesal y dentro de el propio proceso a cabo en esas personas. Esa es precisamente lo que abarca todo el tema del derecho procesal, ley procesal y ciencia del derecho procesal. Tenemos ramas y fuentes. Bueno, las ramas, los distintos campos del proceso que se dan. Acá por lo menos tenemos el derecho procesal civil, pero ustedes también van a ver dentro de sus materias el derecho procesal penal, el procesal administrativo, conocido como el contencioso administrativo. Se verá también el proceso laboral, tributario, agrario, penal militar, y en sí lo que se trabaja dentro de la jurisdicción venezolana. Y la fuente, la manera de donde nace las normas para llevar a cabo los procesos, principalmente la ley y la jurisprudencia. ¿Por qué toco la ley? Porque la ley, como acto del Poder Legislativo, pues determina las normas cómo se llevan a cabo los procesos. Y la jurisprudencia es bien importante porque ayuda a que esos actos pues se realicen de una manera más equitativa, justa y expedita. Por lo menos la que le comenté, esta sentencia del 2019, donde se produce prácticamente una reforma del procedimiento ordinario civil, precisamente ya conllevándolo al futuro procedimiento que vamos a tener una vez que se apruebe la reforma total del Código de Procedimiento Civil, que dentro del nuevo proceso constitucional aquí en Venezuela es el que falta por reformar. Los demás procedimientos han estado reformados ya por lo menos el penal fue el inicio del nuevo proceso constitucional aquí en Venezuela, con el sistema de audiencia de juicio, audiencia de mediación y audiencia de juicio. Igualmente, el contencioso administrativo, el laboral, desde el punto de vista de la parte social, pues es el que más se va a parecer a nuestro procedimiento civil, el tributario igualmente, el agrario también, todos tienen el ciclo por audiencia, que son dos audiencias que se llevan, la audiencia de sustanciación y mediación y la audiencia de juicio. El que nos falta es el procedimiento civil. Por eso es que la ley, naturalmente, es la que va a determinar cómo va a funcionar el proceso y la jurisprudencia ayuda mucho a esto. Y en el procedimiento civil la jurisprudencia ha jugado un papel muy importante en cómo ir enfocando al nuevo proceso, que es el que
en algún momento iremos a tener. Y luego secundarias no vinculantes, pues aquellas que contribuyen, colaboran al desarrollo del proceso. La costumbre, sí, algunos actos en los cuales pues se repiten y se hacen a veces obligatorio cumplimiento. Y la doctrina, sí, eso es norma que aunque forma parte secundaria, en algunos casos no es vinculante, pero en ciertos casos por lo menos sí ayuda a la doctrina a cómo mejorar lo que es nuestra parte de redacción para que cuando estemos haciendo los petitorios, cuando estemos fundamentando las pretensiones, pues las cosas se hagan jurídica e institucionalmente como debe ser. Y tenemos el punto relacionado con la doble instancia, la tutela efectiva y la trilogía del derecho procesal. Bueno, cuanto a la doble instancia, pues es la manera como se desarrolla el proceso en la primera y la revisión de sentencia cuando se ejercen los mecanismos de la apelación, que eso generalmente se lleva ante la segunda instancia, que son los juzgados superiores. La tutela efectiva, bueno, acá pues el acceso a la administración de justicia y cómo debe funcionar la administración de justicia una vez que se accede por parte de los ciudadanos. Y la trilogía del derecho procesal, pues la manera como estos tres elementos, acción, jurisdicción y proceso, van a concatenarse para la realización de un fin, que es sencillamente que se lleve a cabo la administración de justicia tal cual como sea, debe ser. En el desarrollo de los temas, bueno, por lo menos vamos a comenzar hoy con la jurisdicción, o el órgano jurisdiccional, y en los siguientes, quién lleva la acción y cómo se lleva a cabo el proceso, a través del tema de las partes y a través de los actos procesales en la cual se enfoca tanto la acción como la jurisdicción. Bien, entonces, como les decía, los siguientes temas y las siguientes unidades de nuestra materia procesal 1, pues va a corresponder el desarrollo de los elementos que conforman la trilogía del proceso en Venezuela. La acción la tienen las partes, la jurisdicción la tiene el Estado a través del órgano jurisdiccional, a través del tribunal, y el proceso, pues las actuaciones que se hacen precisamente dentro del tribunal por las partes. Bien. El órgano jurisdiccional, pues, es sencillamente el lugar donde funciona todo esto del proceso y cómo se aplican las normas del derecho procesal. Y es la institución por el cual el Estado, desde la propia Constitución, indica los lineamientos, cómo es que va a funcionar el órgano jurisdiccional. Porque los tribunales, ellos tienen su estructura, tienen su competencia, la manera como los funcionarios llevan a cabo sus actuaciones, sobre todo el juez, que por medio de la jurisdicción lleva la principal actividad que se llama la administración de justicia. Y en esta administración de justicia, pues precisamente es donde se cumplen los fines, que es la solución del conflicto. Porque para que el órgano jurisdiccional actúe, tiene que haber una situación en la cual los ciudadanos en realidad pues necesitan de la justicia para dirimir los conflictos. Entonces tenemos el órgano jurisdiccional, las competencias y quienes integran el Poder Judicial, juez, secretario, alguacil, más los asistentes, los escribientes y ellos. Bueno, ya redundando lo del órgano jurisdiccional, pues precisamente la finalidad del órgano jurisdiccional es que se obtenga la justicia porque es una función pública y como misión fundamental de esta función pública es restablecer el orden jurídico, el orden social. ¿Cómo se restablece? Por medio de la sentencia
que dicta el juez ejerciendo la función jurisdiccional, ejerciendo su trabajo dentro del órgano jurisdiccional, dicta y lleva a cabo ante eso. Porque precisamente el órgano jurisdiccional es creado para que los ciudadanos, las personas, cuando tengan sus conflictos, pues no se hagan la justicia por su lado, sino que el Estado sea el indicado para llevar a cabo esta solución de conflicto. De ahí tenemos que ellos tienen una estructura, el Poder Judicial tiene una estructura, tanto desde el punto de vista interna y desde el punto de vista de cómo se ejerce. Interna, colegiales unipersonales, generalmente unipersonales por los jueces, municipios, primera instancia, segunda instancia. Ya los colegiados están por lo menos a nivel de la jurisdicción contencioso administrativa, tiene a nivel de la segunda instancia, tribunales colegiados, el propio TSJ, Tribunal Supremo, es un tribunal colegiado porque las salas tienen cada uno un número determinado de magistrados, e igualmente, por lo menos las cortes penales de apelación tienen tribunales colegiados. Tenemos en cuanto a la manera de ejercerlo, y ordinarios y especiales. Ordinarios generalmente, pues son los que ejercen en primera instancia, y el propio Código Civil en sus primeros artículos nos indica que las tres jurisdicciones ordinarias por excelencia pues son la penal, la contencioso administrativa y la penal, la contencioso administrativa y la social, perdón, y la civil. Y la especial pues son aquellas que se han ido derivando de otras jurisdicciones, de otras jurisdicciones. Este, bueno, de otras jurisdicciones ordinarias, por lo menos ahí tenemos laboral, tenemos LOMNA, tenemos penal militar, tenemos violencia de género en el caso penal, en el caso penal laboral agrario también, que son jurisdicciones penales. Y la contencioso administrativa, pues más que todo, allí sí han sido en la parte especial, hay un tribunal de carrera administrativa, que es lo que más que todo se ha derivado, pero en esto ha sido muy poco. Tenemos lo que son los juzgados de municipales de primera instancia superior, y tenemos lo que es este, el tema de la jurisdicción y competencias, que es muy importante que lo conozcamos, porque ellos son los que van a determinar eh, la forma como trabaja el órgano jurisdiccional. La competencia es el límite por el cual se ejerce la jurisdicción, y ella está determinada por el Código de Procedimiento Civil, que va que van a trabajar en forma de manera en la materia, en la cuantía y en el territorio. En la cuantía tenemos que tener presente que se presentó un aumento en la unidad tributaria, por lo tanto, ahora esas cuantías se tienen que multiplicar por la nueva unidad tributaria que tenemos. Es decir, los tribunales municipios que conocen desde 0 unidad tributaria hasta 15.000 unidades tributarias, pues eso ahora va a tener un monto en bolívares que se va a incrementar producto del aumento. Los tribunales de primera instancia, a partir de las 15.000 unidades tributarias, va a tener un nuevo aumento para conocer su demanda ese juez civil. En cuanto al territorio, es en la circunscripción territorial donde puede el juez ejercer la jurisdicción, porque el ejercicio de la jurisdicción es la administración de justicia al dictar sentencia. Pero ¿cómo es que los jueces van a trabajar para ejercer esa jurisdicción? Eso se lo va a determinar la competencia. Allí es donde le determinan los jueces. Y por último, los funcionarios que forman el Poder Judicial, juez, secretario y alguacil. Mayormente son los funcionarios por excelencia del Poder Judicial. Sin embargo, existen lo que llaman unos funcionarios auxiliares, que son los llamados escribientes. Y están aquellos auxiliares que cuando los determina el juez que se participe y el mismo procedimiento lo indica, pues ellos participan. Esto está en el caso de los expertos, los peritos, los depositarios, los tasadores, cuando de acuerdo al procedimiento se requiera la actuación de ellos. Bien,
Eso nos corresponde lo que es el tema de hoy, tanto la unidad uno como la unidad 2, el juez, el secretario del alguacil, sobre todo el secretario del alguacil, que son los colaboradores. El secretario es quien por lo general recibe los escritos, las diligencias, y el alguacil, pues el funcionario de vigilancia, observación, que más que todo él tiene la función de hacer las citaciones. Él es el que hace las citaciones dentro de los procedimientos y el funcionario prácticamente, disculpe por aquí, el funcionario prácticamente de gestiones administrativas dentro del tribunal. Bueno, popularmente yo digo que el alguacil es conocido como el mandadero del tribunal, el que hace los mandados, el que lleva la correspondencia, el que llega, y aparte de eso, dentro del proceso, él es el que lleva a cabo, él realiza la citación.